Doctor Campos, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Qué gusto escucharte, a tu disposición. Yo les contaba más temprano a los televidentes que usted se salvó del movimiento telúrico fuerte que sentimos anoche en la costa porque usted se encuentra en Iquitos, ¿verdad? Sí, y espero que no haya complicaciones en la transmisión por esa razón. Aquí no ha llegado todavía la banda ancha, pero esperemos que no haya mayor contingencia. Te agradezco la referencia. No, qué ocurrencia. Es más, creo que llegamos a conversar vía WhatsApp respecto de cómo es que hay que tener cuidado en las edificaciones, asunto que se lo planteé hace minutos atrás al presidente del Instituto Geofísico del Perú. Claro, él, digamos, de una manera cortés, dice, no terminamos de sensibilizarnos, de hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero me parece que hay alguna irresponsabilidad, porque claro, hace tiempo no hay terremotos, el ingeniero Tavera hablaba del 70, mencionando también un poco lo que ocurrió en Pisco y que lo sentimos en Lima, pero de repente no estamos lo suficientemente sensibilizados, por ejemplo, en la construcción de edificaciones en la capital, doctor. Sí, creo que además es conocido que hay algunos distritos que son de preferencia por algunas empresas constructoras por su permisividad, ¿no? Que creo que es lo preocupante, porque más allá de que no tengamos con tanta periodicidad algún movimiento telúrico, estamos en el centro mismo, ¿no?, de la zona sísmica, que creo que es importante considerar, ¿no? Yo creo que hay que investigar eso, ya pasar de la preocupación a la investigación, creo, ¿no? Muy bien, doctor Campos, vamos a nuestro tema. Están ya, digamos, evaluando a quienes van a ser los reemplazantes de hasta 6 magistrados, entiendo, o quizá al comienzo sea de menos, pero hay 6 de 7 magistrados del Tribunal Constitucional que ya pasaron, digamos, su vigencia y que se mantienen porque hasta ahora no se les encuentra reemplazo. Entonces, el Congreso está trabajando en el tema de evaluar a las personas. Hay críticas en el sentido de que, estando a casi 4 semanas de culminar su mandato, el Congreso no debiera desarrollar ese tema, que mejor sería que lo haga el próximo Parlamento. Por ejemplo, en ese asunto, ¿qué impresión tiene usted? Bueno, yo creo que la crítica se ha ganado este Congreso a puro pulso, ¿no? A propósito del título de tu programa. Creo que este Congreso ha expresado de la manera más dramática cómo la descomposición de la clase política fruto de lo ocurrido en el quinquenio, ¿no?, se ha expresado de la mejor manera en este Congreso. Dicho esto, creo que también es pertinente señalar que no sé si lo que viene es mejor, ¿no? Así que respecto a la duda, habría que establecer que sí tienen la competencia para hacerlo. Yo más bien me preocupo por estas reformas constitucionales hechas de una manera bastante particular, creyendo que de una legislatura pueden haber 2 partiéndolas. Increíble. Eso me preocupa más. No obstante estar de acuerdo con las reformas, ¿sabes? De verdad que yo sí creo que hay que acotar el Pero tema no de la se puede cuestión. hacer a la prepo. Por supuesto. Creo que esa es parte de la cosa que tenemos que disciplinarnos los peruanos, de comprender que la Constitución es el derecho de los límites. Y es por esa razón que creo que en las democracias los fines no justifican los medios. Los fines se justifican por el correcto uso de los medios. Y es en ese escenario que creo que es importante. Ahora bien, dicho esto, también creo que es importante rescatar el sentido político de la designación, ¿no?, que creo que procura establecer frente a algunos discursos que espero que hayan sido más bien de campaña, crítica institucional y no amenaza institucional. Seguramente lo que se quiere es encontrar una institución con magistrados con mandatos vigentes y no vencidos, ¿no?, que eventualmente podrían provocar una debilidad frente a una sonada que eventualmente, y esperemos que no ocurra, y que haya sido solamente campaña, ¿no? Muy bien, explíquele a los televidentes de manera didáctica en qué consiste las evaluaciones para reemplazar a magistrados del Tribunal Constitucional y cómo se van dando, digamos, las características para que ello ocurra. Bueno, termino el comienzo con la crítica, ¿no?, al modelo o a la forma como se está seleccionando. Creo que más bien, más allá de que hay unos nombres importantes, creo, lo cierto es que también se sienten varias ausencias, ¿no? Gente que está vinculada al quehacer
con alguna proyección y trabajo, no solo jurídico, sino político, que pudieron haber estado presentes en esta selección, además de gran crisis. Yo creo que se ha confundido en la forma de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional, haciendo lo mismo que ocurre con los magistrados de la jurisdicción ordinaria. Y eso no es así, ¿no? O sea, en Europa incluso las elecciones políticas por parte de los congresos, por parte de los poderes del Estado es muy común. En los Estados Unidos también se compone políticamente porque el tribunal conoce un documento que no es una ley, ¿no? No es una ley ordinaria, es un documento que tiene una composición política alta, ¿no? La Constitución es el encuadramiento jurídico del fenómeno político y por esa razón creo que aquí por el entusiasta afirmación de buscar meritocracia se ha sacrificado una elección política. Dicho esto, creo que lo que hay que comprender que aquí se ha querido establecer una fórmula donde ha habido un paso de selección previo, donde se ha estado evaluando currículas, etcétera, pero creo que al final la preocupación de mucha gente es que ya hemos visto que no es suficiente tener 35 cartones, sino también tener condiciones de orden personal y democráticas para efecto de acceder a un cargo que tiene una tarea enorme en el futuro gobierno. En el futuro gobierno, con quien salga elegido, con personas que tienen dudosos y presentes dignos de sospechas democráticas, debería tener una fortaleza en su composición para efecto de enfrentar cualquier azonada, ¿no? Correcto, o sea, el perfil, eso le estoy entendiendo, el perfil de un magistrado del Tribunal Constitucional, más allá de sus cartones, debe ser su, lealtad a la democracia. Por supuesto, la lealtad a la democracia, la lealtad a la Constitución, para efectos precisamente de soportar al poder político, porque no es claro, es clave entender que los ejecutivos, los congresos, tienen una representación diferente. Ellos son elegidos directamente por el pueblo. Entonces, un magistrado del Tribunal Constitucional tiene que tener una fortaleza por encima de esa situación. Y es por eso que no solamente se evalúa académicamente a los candidatos, sino sustancialmente también por sus credenciales democráticas, claro, y constitucionales. Ahora, usted decía hace un ratito, no sabemos cómo va a ser el Congreso que se nos viene. Este Congreso ya está, digamos, en la evaluación para el reemplazo de magistrado del Tribunal Constitucional. Frente a ese contexto que acaba usted de plantear, me acordé del planteamiento que hace algunos meses o semanas hicieron respecto de por qué no hacer que los magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos en elección popular, o eso es descabellado. Para mí es descabellado, porque de verdad lo cierto está en que más allá de que tenga un perfil político, lo cierto es que hay que tener mínimas competencias, ¿no? Mínimas competencias de conocimiento, y creo que el problema está en que cuando se elige popularmente, sale lo que se elige con votos, sin evaluación. Es como me acuerdo las revocatorias, que antes libérrimamente se podían establecer sin ningún requisito, y lo único que contaba era el sí o el no. Y eso es esencialmente antidemocrático también. Entonces, lo que sí creo es que los tribunales constitucionales tienen que tener competencia profesional acreditada, sí, pero también lealtad acreditada al modelo democrático. Y eso creo que se está sacrificando en parte en este modelo de selección. Insisto, no tener, a pesar de que tengo algunos nombres destacados que creo que podrían... Por ejemplo, los destacados, por ejemplo... Yo creo Elder Domínguez, por ejemplo, un trujillano que tiene libro publicado, tiene competencia académica, ha estado siempre con un discurso siempre orientado al tema de libertades. El propio conservador Hackanson, ¿no? Que es una persona que no obstante tener su lectura conservadora, creo que es una persona que también se ha dedicado desde su lectura de la política, ¿no? Tema. Y así Francisco Morales, que es un coordinador de una maestría importante que viene de la cantera de la Universidad de San Martín. Hay nombres, ¿no? Pero claro, también se sienten ausencias que creo hubieran sido importantes darle. Por ejemplo, me pongo a pensar en el nombre miren, con cargo que sea muy polémico en este momento, ¿no? Por ejemplo, el propio Domingo, ¿no? Que es casi uno de los padres del constitucionalismo peruano, pero más allá de su actual proyección, que podemos estar o no de acuerdo con él,
Lo cierto es que está él, está Samuel Abad. por Domingo ejemplo. era empleado de Alan García y ahora, digamos, trabaja para Fuerza Popular. No, yo no puedo aventurarme a señalar eso. Yo creo que la gente tiene derecho a tener su opinión. Pero, por ejemplo, también Samuel Abad, por ejemplo. ¿no? Claro, palabra creo mayor. que es un nombre importante, ausente, que yo creo que también hubiera sido destacable tener. Y hay otros nombres que por ahí pueden aparecer, pero yo creo que la crítica no solamente está dada al Congreso que lo está eligiendo, sino un poco a la insatisfacción que provoca esto. Pero creo que en buena cuenta los propósitos políticos que va detrás de eso también alivian un poco la sensación de insatisfacción que es comprender que los mandatos de los magistrados tienen que estar vigentes para tener fortaleza, ¿no? Muy bien, Y eso ahora, es no están obligados, digamos, a cambiar a los 6. Pueden cambiar 1, 2 o 3, ¿verdad? Sí, pero yo creo que la única forma para que sean elegidos, primero supone un compromiso leal entre las fuerzas políticas, porque acá resulta curioso. Al final de cuentas ocurre lo mismo que antes de lo que se estableció este método. Al final de cuentas las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo. O sea, este procedimiento se hizo supuestamente para evitar los acuerdos entre las fuerzas políticas. Y hoy ocurre lo mismo, con lo cual es absurdo ese procedimiento. Es absurdo. En realidad lo que hace a veces las fuerzas políticas, como composición de este tribunal se hizo seleccionando con gente que tiene algún nivel de reconocimiento en su esfera profesional, académica, conservador, liberal, social, todo, pero al final de cuentas fue seleccionado invitando. Y creo que de alguna manera eso también reflejó lo mismo. Y hoy va a ocurrir lo mismo. Las fuerzas se tienen que poner de acuerdo. ¿Cuál es el único escenario para que las fuerzas se pongan de acuerdo? Que salgan los 6. Yo sí creo. O sea, se van a tener de acuerdo porque se puede, suena feo, suena a la repartija, pero no es repartija, es consensos. Se van a llegar a consensos y se va a decir, ¿sabes qué? Y va a expresar la sociedad política. Eso lo decía un constitucionalista francés especialista en temas constitucionales. Los tribunales constitucionales deberían ser la expresión de la comunidad política también. Estamos a 4 semanas de concluir el trabajo del Congreso. ¿Usted cree que esto demore días o una semana más? ¿Cómo es el asunto desde su perspectiva? Esto podría acabarse en 1 o 2 legislaturas. O sea, esto es cuestión de que la mesa directiva lo agende, ¿no? Establezcan los acuerdos entre los grupos parlamentarios, ¿no? Se reflejen un poco la composición de los mismos y se pongan de acuerdo y consensúen. Claro, puede ocurrir deslealtades en el camino, sí, porque sale elegido uno, lo que hay que rezar es que en el segundo se actúen conforme a los compromisos, porque cada vez que se elige el primero, sí será elegido el segundo, y de repente los acuerdos no se respetan, y eso forma parte del juego de la política, y es ahí donde pudiera ocurrir que efectivamente no se elijan a los 6. Así es. Muy bien, doctor Campos, ha sido muy amable, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, Rodolfo, un placer, como siempre. Muchas gracias a usted.